Listo. Bueno, vamos a desarrollar un poquito esta idea de lo que es la edad moderna. Y bueno, sentamos un antecedente a la edad moderna. Y eso es la edad media. Bueno, vamos a sentar más bien dos antecedentes. Uno es la edad antigua. Ahorita van a ver por qué. El otro es la edad media. Esto lo vamos a cortar un poquito más. Ok. Y obviamente aquí vamos a desarrollar esta cuestión de la edad moderna. Bien, la edad antigua va a terminar en el 473 después de Cristo, ok, 476 después de Cristo. Ahí termina la edad antigua y empieza la edad media. Y la edad media termina en el 1453. Y recordemos que, bueno, tenemos aquí dos fechas, 1492 y 1453. Bueno, el primero es la llegada a América por parte de los españoles. Cristóbal Colón, obviamente. Y la segunda es el fin de la guerra de 100 años. Ahí, de 100 años. Ok, cualquiera de las dos es correcta. Bueno, ¿qué marcaron esos cambios? Por una parte tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que conocemos como Roma, es el ocaso de Roma. La otra es la caída del Imperio Romano de Oriente, que conocemos como Constantinopla, la caída de Constantinopla, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante la edad antigua? Bueno, aquí es importante porque tenemos la civilización clásica. También están las civilizaciones antiguas, pero eso ya lo describimos en un video pasado. Bueno, ¿por qué es importante esto de la civilización clásica para la edad moderna? Bueno, porque aquí vamos a tener dos civilizaciones que marcaron mucha importancia. Esto es Grecia, la antigua Grecia, y Roma. ¿Ok? Esos van a ser importantes. Ahora bien, la Edad Media se caracteriza obviamente por el catolicismo. Bien, ¿qué tiene importancia el catolicismo para la Edad Moderna? Bueno, lo importante es que aquí tenemos un periodo donde consideramos un teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo, es la parte importante, ¿sí? O lo importante. Bueno, y también vamos a tener el cambio aquí de lo que conocemos el feudalismo hacia lo que son los burgos, hacia las ciudades. ¿Sí? Ese es un cambio importante durante la Edad Media. A finales de la Edad Media, lo que es la edad baja, la Edad Media baja, o la baja Edad Media, sería lo correcto, pues vamos a tener aquí los burgos, ¿sí?
Y a partir de los burgos, obviamente los burgueses, que son los comerciantes, va a empezar a tener auge el comercio, lo que nosotros conocemos como capitalismo. Esos son sus orígenes. Aquí va a surgir el capitalismo. Ahora, la edad moderna se caracteriza por tres momentos que son importantes o muy significativos. ¿Cuáles son esos tres momentos? Aquí vamos a poner y acá. Okay. Bueno, el primer momento es el Renacimiento. Este Renacimiento se da en Florencia. Bueno, primero, es los siglos XV y XVI. Siglos XV y XVI. 15 y 16, lo que se conoce como el 400 y 500, o sea, el 1400 y 1500. Esto se va a dar en Florencia, principalmente, Italia. En Florencia, Italia, vamos a tener, ¿ok? Bueno, ¿por qué va a ser importante? Bueno, porque van a retomar todo lo que es clásico, es decir, van a retomar la cultura clásica. Por esa razón es por la que a este periodo se le conoce como la Edad Media o el Medioevo. Es la edad que quedó en medio entre la civilización clásica, Grecia y Roma, y lo que es el Renacimiento, y por eso se llama Renacimiento, porque van a retomar todo lo clásico, lo que conocemos como greco-latino o el arte grecolatino, bueno, la cultura grecolatina. Aquí se va a manifestar muchísimo lo que es la cultura grecolatina. ¿Sí? Todo lo que es lo romano y lo griego se va a retomar aquí. Vamos a tener aquí el surgimiento de la ciencia experimental, primordialmente con Galileo, Kepler, Copérnico y algunos debates que se van a empezar a hacer entre, bueno, lo que son los aristotélicos, la filosofía tradicional, ¿sí? La teología, obviamente, y el surgimiento de la nueva ciencia. Y obviamente vamos a tener aquí el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Bueno, pues aquí es donde el hombre es el importante, o sea, se va a volver hacia el hombre, la mirada al hombre, ¿sí? Y se va a ver que el hombre es sensible, que puede sentir, que está vivo, que está presente, y se va a renunciar un poco a la idea de Dios, o un tanto a lo que es la cuestión de la idea de Dios, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí el antropocentrismo. ¿Qué más surge dentro del Renacimiento? Así, el humanismo. Como el hombre es lo importante, entonces vamos a tener la mirada hacia el hombre y entonces va a ser el humanismo. Bien, ahora tenemos acá el barroco, que se conoce como el siglo de oro. Corresponde al siglo de oro. Esto va a ser siglo XVII, el siglo XVII principalmente, ¿sí? Esto se da en, bueno, otras ciudades que no son Italia, que por ejemplo es España, Alemania, Holanda, ¿sí? ¿Y qué es el barroco? Bueno, ese es un movimiento cultural, ¿sí? Es un movimiento cultural, ¿sí? En respuesta a la contrarreforma, ¿sí? Bueno, ¿qué es eso de la contrarreforma o por qué se va a presentar este movimiento cultural? Bueno, aquí lo que van a hacer muchos artistas es resaltar la importancia de la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, porque durante la Edad Media se dio el rompimiento o el cisma del catolicismo, ¿sí? Recuerden que un cisma
es un rompimiento. Entonces aquí se va a dar un cisma con S, cisma con C. Ahorita lo corregimos, creo que es con C. El cisma, sí. Entonces vamos a tener aquí el cisma, un rompimiento, y viene aquí la Reforma Protestante con Calvino y Martín Lutero. Entonces vamos a tener aquí la Reforma Protestante y los personajes principales son Martín Lutero, un alemán, y Juan Calvino, también es un alemán. Entonces van a llevar a cabo lo que es la Reforma Protestante. Y la respuesta de la Iglesia, pues va a ser precisamente la Contrarreforma. Y en esa respuesta, el barroco se manifiesta como un movimiento artístico-cultural en donde muchos escritores, pintores, arquitectos van a manifestar precisamente, exaltar lo maravilloso que es la religión católica y recuperar a muchos creyentes, ¿sí? Entonces vamos a tener muchos cuadros, iglesias, va a estar lo gótico, por ejemplo, aquí se va a manifestar mucho la cuestión de este periodo gótico. Y por último, vamos a tener la Ilustración. La Ilustración, que lo conocemos como el siglo de las luces, ¿ok? ¿Qué es lo importante de la Ilustración? Bueno, pues es la razón. Es decir, aquí vamos a tener el uso de la razón, o sea, la libertad de pensar. Aquí tenemos el uso de la razón, ¿sí? Algunas ideas dentro de lo que es la Ilustración, bueno, pues es la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso. Obviamente, en este periodo, pues se va a dar la revolución industrial. ¿Sí? Las primeras etapas de la revolución industrial durante lo que es el periodo de la Ilustración. Y también vamos a tener el enciclopedismo. El enciclopedismo. Este enciclopedismo va a llevar, bueno, se va a llevar a cabo por de Alembert, Alembert y Diderot. Son unos filósofos, bueno, que reunieron todo el conocimiento de la época obviamente, en un solo documento, en un solo lugar, porque todo el conocimiento estaba como disgregado y empezaron como a organizar el conocimiento, y eso es lo que conocemos como la enciclopedia. Y entonces el periodo del enciclopedismo, ¿sí? ¿Por qué se va a dar esto? Bueno, pues porque vamos a tener aquí vamos a arrastrar aquí dentro del capitalismo los burgos, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen ahora el poder, a diferencia de la época de la Edad Media? Sí, de la Edad Media, en donde durante la Edad Media quienes ostentaban el poder era la monarquía, los nobles o la nobleza y el clero. Ellos ostentaban el poder, ¿sí? Son las primeras naciones, es decir, van a empezar a surgir las naciones o los primeros estados europeos, ¿sí? Durante el periodo de la Edad Media, la Baja Edad Media, ¿sí? Por eso surgen los burgos, pero todo el control lo tiene la monarquía, la nobleza y clero, pero surgen los burgueses. Entonces aquí, dentro de los burgos, van a surgir los burgueses. Ellos son dueños del dinero, por eso el capital, el capitalismo, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener quienes tienen el poder ahora, la monarquía, ¿sí? La nobleza, el clero y se incorporan los burgueses, ¿sí? En ese proceso. Pero la monarquía
pasa por dos etapas. El absolutismo, vamos a tener la etapa del absolutismo, especialmente con Felipe VII. ¿Sí? Donde Felipe VII dice, el Estado soy yo. ¿Ok? Queda muy claro. Tenemos a Felipe VII. Felipe VII, no es cierto, Felipe XVII. Ahí está. Felipe XVI, Felipe XVII, Felipe XIV, Felipe XV. ¿Sí? Es Felipe XV. ¿Ok? Entonces, ese es sí, Felipe XV. Entonces, él es el que dice, el Estado soy yo, es el Rey Sol, ¿sí? Salvo que aquí esté equivocado, porque son un chorro de nombres, ¿sí? Está Felipe IV, Felipe XV, Enrique VII, Carlos I, Carlos V, bueno, son muchísimos. Entonces, aquí vamos a tener el absolutismo. Déjenme cambiarle. ¿Qué es el absolutismo? Pues eso, la idea de que es el monarca el que gobierna por encima de todos, ¿eh? Por encima de la nobleza, del clero y la burguesía. Ahora, ¿qué entendemos por la monarquía? Bueno, la monarquía es el que tiene ya el control, el que tiene el gobierno, ¿sí? El que emite las leyes, el que establece los impuestos, el que determina si hay guerra o no hay guerra, el que le paga a todos, pero también cobra, que establece muchas condiciones, hay un centralismo, se empieza a presentar un centralismo en muchísimos estados que están surgiendo, por eso la idea del Estado soy yo, porque surgen muchos estados y es así como de, sí, es el Estado, pero aquí el que manda soy yo. ¿Quién es la nobleza? Bueno, la nobleza son todos aquellos que tienen un lugar privilegiado en la cadena de mando, o sea, en la pirámide social, pero que no está en el gobierno, o sea, que no está actuando con una función de gobierno, pero que tiene todos los privilegios. Puede heredar, puede llegar a la monarquía, cobra impuestos, etcétera. El clero se entiende lo que es la iglesia y los burgueses, bueno, son los que empiezan a tener el dinero. De hecho, llegan a tener más dinero que la misma monarquía. Pero bueno, ahí se da el absolutismo. Y después vamos a tener un periodo aquí donde el absolutismo se va a convertir en el despotismo ilustrado. Entonces, es lo mismo, son la monarquía absoluta, monarquía absolutista, sí. Despotismo significa eso, significa también absolutismo. ¿Qué escribí aquí? Absolutismo. Decía que aquí no le atinaba. Ahí está. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. El déspota es el que gobierna, es el que decide, pero con ideas de la ilustración. Es decir, libertad de credo, entonces da ciertas libertades, hay pues progreso, cierta justicia, ajá, se empieza a dar esta cuestión de la revolución industrial y bueno, entonces los reyes dicen, bueno, vamos a dar cierto chance, pero pues sigo mandando yo. ¿Y qué provoca esto? Pues precisamente una serie de movimientos y entre ellos es el que le va a dar fin a el periodo de la Edad Moderna, que eso es en 1779, 1779 con la Revolución Francesa, que se lleva a cabo de 1779 a 1789. Son más o menos 10 años. La Revolución Francesa, recomendable que por favor la estudien muy bien, lo que es esta cuestión de la Revolución Francesa. Bueno, pero en el Inter va a haber otra revolución, una independencia. La independencia de las 13 colonias de la Nueva Inglaterra.
¿sí? Son las 13 colonias que, de los ingleses, de Isabel I de Inglaterra, envía muchos barcos a la Nueva Tierra en América, ¿sí? Y esos son las colonias inglesas. Entonces hay una independencia de esas 13 colonias, se independizan de Inglaterra precisamente, y va a surgir de esa independencia la nación que conocemos como los Estados Unidos de América, o sea, la Unión Americana. Lo va a poner USA, ¿ok? ¿Cuándo se da esa revolución? El 4 de julio de 1776, ¿sí? Llamado 4 de julio. Y es como surgen los Estados Unidos, la Unión Americana, en 1776. Y esto va a marcar precisamente el cambio porque la independencia de las 13 colonias es lo que va a influir o va a tener mucha importancia o mucha influencia hacia lo que es la revolución. Pero la ilustración es lo que va a impulsar precisamente la independencia de las 13 colonias, entre algunos otros acontecimientos que se van a ir presentando, ¿sí? Recordemos que en el caso de México, pues estamos en la Nueva España, ¿sí? De 1521, vean, aquí 1492, 1521, nosotros somos todo barroco, o sea, se va a presentar precisamente para México, aquí y hasta acá, 1810, ¿sí? El periodo de la Nueva España. Es decir, para México se va a dar el periodo de la conquista, eso es en 1521, que vamos a tener aquí la conquista. Para América, esto es con Hernán Cortés. La conquista militar, porque la conquista tuvo muchos aspectos. También hay una conquista cultural, obviamente. Surge, desde luego, lo que conocemos como la Nueva España, ¿sí? Todo el periodo de la Nueva España hasta 1821. Lo marco como 1821 como el final de ese periodo y es la independencia, independencia de México, ¿sí? Entonces aquí se da ese proceso de la independencia. Obviamente el antecedentes de la independencia, pues tiene que ver con las reformas borbonas, ¿sí? De Carlos V, ¿ok? Felipe VII, ajá. Tiene que ver con la cuestión del virreinato, pero también con estos que eran ay, ¿cómo se llamaban? Se me fue su nombre ahorita. El clero, los criollos, ¿ok? Criollos que no tenían derechos, ningunos derechos, ajá. La ilustración, o sea, les llegan a ellos, obviamente, las ideas de la ilustración, libertad, justicia, progreso, igualdad. Imagínense, igualdad de los criollos, eso es fundamental para ellos. Obviamente, el nacionalismo, ¿sí? Un nacionalismo ahí que empieza a ser marcado, de ahí los sentimientos de la nación, ¿ok? Parte de la independencia de México es precisamente en las 4 etapas de la independencia de México, pues los sentimientos de la nación, ¿sí? De Morelos, porque él es un criollo. Entonces es así como de, a ver, nosotros somos de la Nueva España, pero ya no queremos estar con Felipe, Federico IV, no, Felipe, sí es Fernando VII, ¿sí? Con las ideas, ya no queremos estar con Fernando VII, la familia Borbona es francesa, entonces quieren el reino de España y toda esa serie de cosas, y estos son los antecedentes que van a desatar pues la independencia de México. Obviamente aquí, a partir de la ilustración y todo eso, se va a dar la emancipación de América. No solo se independiza México, sino se va a independizar toda América. Colombia,
Argentina, Chile, Haití, Brasil, ¿quiénes más? Uruguay, bueno, van a empezar a tener sus independencias, ¿sí? El primer país en tener su independencia es Haití en 1808. La independencia de México, bueno, se va a dar de 1810 a 1821. En ese proceso, ¿sí? De independencia, son 4 etapas, hay que estudiar esas 4 etapas, hay que conocer las 4 etapas de la independencia, ¿sí? Lo que es el inicio, la organización, la crisis o casi caída de la independencia y el resurgimiento del movimiento independiente, ¿ok? O independencista. Bueno, ese es el marco de nuestro país, que es la parte importante. No importa tanto la Nueva España, o sea, no vamos a estudiar en Historia de México tanto esta cuestión de la Nueva España. Es un periodo de 300 años, hay muchas cosas, obviamente, pero para fines del examen no es tan importante, sino a partir de aquí. A partir de la independencia, o sea, de las revoluciones, esa es la parte que es importante para el examen. Y los antecedentes que tenemos, que es como la ilustración. ¿Ok? Bueno, entonces, algún otro detalle que tenemos por aquí que pudiera ser importante o significativo. Me parece que no. Entonces tenemos Grecia, Roma, teocentrismo, el feudalismo cambia hacia los burgos, la formación de los primeros estados europeos, ¿sí? Catolicismo, aquí vamos a corregir. No, ahí se van las letrillas. Catolicismo, ¿sí? Ok. Recuerden que durante la Edad Media hay un cisma en donde surgen 2 iglesias. La iglesia católica, apostólica y romana y la iglesia ortodoxa, que son los ortodoxos van a estar en Constantinopla, principalmente Grecia, ¿sí? Y hacia Rusia y todo eso, y en Roma se van a quedar lo que son los católicos, apostólicos y romanos, ¿sí? Roma deja de existir como tal, porque aquí es el ocaso de Roma. Así históricamente se conoce como ocaso de Roma. No que haya caído Roma, no que haya desaparecido. Es un término, ¿no? Para identificar el cambio. Pero aquí se da el ocaso de Roma. Recuerden que Constantinopla es lo que conocemos como el Imperio Bizantino, ¿sí? Y luego, de parte de Roma, de esta parte del mundo, porque el mundo se divide en 2 partes, ¿sí? Sí, es una división ahí, en 2 partes. Entonces, de la parte romana, más hacia Europa, Francia, España, parte del Mediterráneo, y Constantinopla es hacia, pues, la parte de Grecia, Turquía, el Golfo Pérsico, por ahí, por esas zonas, todo eso, esa parte es el Imperio Bizantino. Y aquí muchos quisieron retomar Roma, entre ellos está el Imperio Carolingio, ¿sí? Y lo que es el Sacro Imperio Romano-Germánico. Como que querían otra vez resurgir la idea del Imperio Romano, pero no se pudo. Estaba ya muy disgregado, estaban surgiendo nuevas naciones, peleaban entre ellas y se empieza poco a poco a lo largo de toda la Edad Media a conformar la Europa que conocemos, hasta la caída de Constantinopla, que se marca en el 1453, fin de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, ¿sí? Que en realidad duró 116 años. Entonces, al final de esa guerra y la caída de Constantinopla, entonces es cuando se conforma ya Europa. Entonces entramos a la edad moderna con una Europa conformada ya no por imperios, sino por estados-nación. Y esos estados-nación precisamente son los que van a surgir aquí, en las ciudades importantes o las burguesías, y esos estados-nación pues necesitan una conformación distinta de las cosas, pero se siguió conservando la monarquía.
y en muchos aspectos empezaba, por ejemplo, el parlamentarismo, en algunos, Inglaterra es parlamentaria, empezaban, por ejemplo, gobiernos, repúblicas, antecedentes romanos de lo que es la idea de la república, y entonces empiezan a surgir repúblicas, naciones nuevas, infinidad de conflictos bélicos, la formación de ejércitos pagados, ejércitos profesionales, y ya no el pueblo peleando. Recuerden que durante la Alta Edad Media era el pueblo el que peleaba, y después en la Baja Edad Media ya no era el pueblo, sino que ya eran soldados contratados y pagados y adiestrados, los ejércitos profesionales, que son los que conocemos hoy en día. Y se empiezan a conformar esos ejércitos profesionales y son los que empiezan a, pues, determinar esa conformación del mundo europeo, los estados europeos. Entonces ya entramos a un renacimiento, a un barroco y a una ilustración con los estados-nación, ¿ok? La conformación de los países, que vamos a conocer como todos los países europeos. Bueno, y se va estructurando todo ello, ¿ok? Y bueno, para el caso de la Nueva España, ¿por qué 1492 es importante? Bueno, porque vamos a marcarlo aquí, más o menos por aquí, porque el 1492 resulta tan significativo. Bueno, primero, por una parte, porque logran la expulsión de los árabes de la península ibérica, o sea, de España. Ese es el primer acontecimiento importante por parte de los reyes católicos de España. Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, que son, digamos, las dos regiones importantes de la época, y entonces logran eso. Desde el 1700, o sea, la península ibérica estuvo bajo el dominio mozárabe o los árabes desde el 722 hasta el 1492. Esos eran los árabes. Y en el 1492 los logran expulsar. En enero, así, me acuerdo muy bien, en enero de 1492 los expulsan. Bueno, ¿por qué digo eso? Bueno, porque por ahí por agosto se empiezan a hacer las expediciones para buscar nuevas rutas comerciales y entonces es el encuentro con América. ¿Sí? Muchos estuvieron buscando esas, ¿cómo se llama? Esas rutas comerciales hacia la India y hacia China. Y entre esas rutas comerciales, bueno, pues una de ellas es la de Cristóbal Colón, y entonces logra llegar a América precisamente. Y es Cristóbal Colón el que llega a América. Hay muchas teorías, ¿eh? Bueno, muchas hipótesis, no teorías, muchas hipótesis de que Colón sabía perfectamente a dónde iba, pero así perfectamente. ¿Sí? Y el tercer acontecimiento importante de 1492, pues es la unificación de toda la península ibérica, la unificación ya de lo que va a ser o se va a conformar como España, y entonces es la primera gramática del castellano. Por encargo de los Reyes Católicos, Nebrija es el responsable de hacer una primera gramática, es decir, establecer las leyes de la lengua oficial. ¿Sí? Muy listo. De verdad que los Reyes Católicos eran tremendamente listos. Entre ellos, pues más Isabel que Fernando. Era la que mandaba, la manda más, la que dirigía y decidía absolutamente todo. Además de que es la abuela de Carlos V. Carlos V es uno de los que va a tener el mayor imperio, ¿sí? Bueno, no imperio, pero la mayor región, ¿sí? La mayor monarquía que va a manejar en Europa durante todo lo que es el periodo del barroco. Ajá. Y precisamente es lo que después va a dar origen a esta cuestión de Carlos VI, Carlos VII y luego Fernando VII, y eso es lo que va a afectar aquí a la Nueva España. Entonces imagínense, España era una potencia impresionante gracias a
esta mujer, este matrimonio, que fue muy lista la unión, ¿sí? Aragón era un vasallo de Cataluña, de Castilla. Castilla era una región muy importante, ¿sí? Tenía muy buen ejército, mucho dinero y todo, y Aragón estaba sometida. Entonces, para poder unirlas a las dos, pues hicieron el matrimonio ese, los reyes católicos, Isabel y Fernando de Aragón. Entonces Isabel le pide a Nebrija que haga una primera gramática. ¿Cuál es la idea de una gramática? Pues que si unificas la lengua, tienes el control de todo. Y entonces ustedes entenderán por qué en América se enseñó el español. Si todos hablan la misma lengua, unificas a todos y tienes un mayor control. Entonces, bastante inteligente Isabel. ¿Ok? Isabel I de Castilla. Y por eso se llama castellano. ¿Por qué? Porque el castellano es la lengua de Castilla, que ya se hablaba, solo había que establecer las reglas y enseñárselas a todo mundo, ya que se había expulsado a los árabes de la península ibérica. Ok, bueno, eso es básicamente. Entonces, terminamos la grabación y ahorita